Perfecto. ¿Acá? Esa la voy a sacar ahora. Bueno, hoy vamos a retomar lo que para mí es como una suerte de bisagra entre un texto, con esto me refiero a Ante Edipo, y 1000 mesetas. Se podría pensar como una suerte de continuidad entre un texto y el otro, si bien es verdad que la sustancia y la construcción de 1000 mesetas es, a mi entender, ¿no?, radicalmente distinta respecto de lo que es Ante Edipo. Ante Edipo tiene más la forma de un libro que los mismos autores, en su, si se quiere, evolución, avance, devenir, van como dejando de lado, como esos cohetes que tienen propulsores y van perdiendo los propulsores y entonces siguen de otra manera. Entonces Ante Edipo es como ese fuego que permite que se eleve, y luego 1000 mesetas toma como un vuelo propio. Como ustedes van viendo ya desde el título, lo hemos hablado en algunas oportunidades, está como armado en mesetas, casi diría estructurado, si bien estamos desmontando y deconstruyendo la noción de estructura. Está como con mesetas que están conectadas entre sí, que permiten que la lectura de este libro o de esta máquina literaria, que creo que específicamente es 1000 mesetas, no tenga por qué ser leído de manera lineal. Es decir, que uno puede pasar de una meseta a otra sin necesidad de seguir un índice. Más aún, les digo algo que yo hago. Dentro de la misma meseta se puede ir salteando y parece casi algo milagroso, diría, por tomar las máquinas milagrosas, porque las cosas se van como conectando y si bien se pierde coherencia, al mismo tiempo aparecería otro tipo de coherencia. Entonces el rizoma permite esa articulación entre Ante Edipo, que está armado en 4 capítulos, que hemos visto en uno de ellos, hemos pasado por sus capítulos, y los de 1000 mesetas que tienen esta condición. Rizoma fue publicado antes y luego es incorporado a 1000 mesetas. Lo mismo que Cómo hacerse un cuerpo sin órgano, que fue publicado también antes de la aparición de 1000 mesetas y luego retomado en 1000 mesetas. Creo que el título es 1949, Cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Se refiere a una emisión radial de Artaud. Creo que también hemos en algún andamiaje hecho pie en un cuerpo sin órganos. ¿Qué me gusta de Rizoma? Que pareciera tener como una suerte de conexión con todo el texto. Esto que decía Ariel en broma, bueno, calentarnos rizomáticamente, va a ser de alguna manera aquella palabra, rizoma, a la que le vamos a dedicar un tiempo, desde hoy a los próximos andamiajes que tengamos de acá a fin de año. Vamos a intentar quedarnos en esta introducción, porque es una introducción que es más que una introducción. Pretende desmontar la idea de un pensamiento que tenga un eje central, que vamos a llamarlo arbóreo, como si estuviéramos jugando entre la idea del rizoma y la idea de un árbol, casi oponiéndolos, intentando marcar diferencias. El árbol con cierta jerarquía, una copa, un tronco, una raíz, y esta raicilla rizomática que se expande, que no tendría principio, no tendría fin, sería imposible encontrarle un punto central, puesto que permanentemente, como si fuese una suerte de río en permanente movimiento, va descentrando el centro. Yo les diría que a mí lo que me queda de esta lectura es esto quizás, cómo pensar sin un centro. Y cómo desmontar la idea de un pensamiento arbóreo que nos habita, que creo que funda una cierta forma de pensar, si se quiere, occidental, más allá del castellano, del francés, quizás también del inglés u otras lenguas, pensamos en occidental. Es decir, estamos sostenidos en un pensamiento que es arbóreo. Y el libro parecería ser una respuesta a ese pensamiento arbóreo, como si, no me refiero a 1000 mesetas, los libros en general, si se piensa en el libro de los libros, por ejemplo la Biblia, tiene un contenido central, ordenador, jerárquico, como si respondiera a esta forma de pensar bien. Acá en Argentina conocemos, que tenemos alguna edad, que se pensaba durante la dictadura. Se decía, este piensa feo. No piensa de una manera tal, normal, ordenada, limpia, etcétera, etcétera.
Me dirán, ¿por qué hago esta introducción? Porque me parece que rizoma es algo que está muy cerquita a la noción de inconsciente. Es más, creo que nos va a permitir, si bien no reformularla porque me parece muy pretencioso, sí repensarlo a la luz del concepto de rizoma, a la luz de otro modo de poder pensarlo. Y creo que les habrá pasado a ustedes, como me pasó a mí, aunque bueno, hablo quizás por mí, ¿no? Que la noción de inconsciente aparecía primero, quizás en un primer acercamiento, como algo que estaba en un fondo. Se decía antes como un cul-de-sac, una suerte de bolsa profunda, a la cual uno iba a buscar y sacar desde allí esa profundidad y hacerla superficial. Como si la represión, en términos freudianos, mandara algo abajo. Fíjense lo difícil hasta de poner palabras, porque ahí estoy ya armando un orden. La represión manda abajo, el retorno de lo reprimido se da arriba, y la interpretación sería entonces sacarlo de abajo y hacerlo consciente. El famoso hacer consciente el inconsciente. Como un primer acercamiento a la idea de inconsciente. Es quizás con Lacan que hemos pensado en un inconsciente superficial, cuando se decía que el inconsciente es siendo estructurado como un lenguaje, y que la palabra permitía entonces rescatarlo de esa psicología de las profundidades, donde Freud había alojado, quizás en cierta lectura del inconsciente, a una superficialidad y a un inconsciente a producirse, que ya entonces impedía pensar el inconsciente como algo dado, como algo previo, y que luego entonces uno podría alcanzarlo o elongarlo. Que el inconsciente sea algo a producirse, estamos acá ya en Lacan, por ejemplo, del año 64, en los fundamentos del psicoanálisis, un inconsciente a producirse es la palabra que sigue, y que sigue, y que sigue, cadena significante, ríos, intensidades. Bueno, rizoma vendría, si bien a cuestionar esto, a darle quizás un otro vuelo a esta posibilidad. No quiero extenderme mucho con esta pequeña introducción o diálogo con ustedes, pero ocurre que de esa manera de pensar surge una teoría, y de esa teoría surge una manera de trabajar o una clínica. Como si dijéramos, la manera en que pienso la teoría va a regir la forma en que considero la clínica. Si pienso que el inconsciente es algo profundo y debo ir a buscarlo, bueno, me voy a dirigir a buscar eso y hacerlo consciente. Si pienso que es a producir, entonces buscaré qué palabra lo produce. Si pienso que es rizomático, ¿qué teoría permitiría pensar un inconsciente rizomático? Sin principio, sin fin, superficial. Entonces, evidentemente, el repensar la idea de inconsciente, que no es que estamos siendo originales, Lacan también lo hizo, el equívoco, ir buscando cómo ir transitando este inconsciente o pensándolo, transforma la manera clínica de escuchar. Descentrar implica que escuchar no va a ser entonces centrar. Si no hay nada que centrar, puesto que el pensamiento no tendría ningún centro, que es un poco lo que veíamos con Gloria Leff, con las transferencias de pensamiento, etcétera, etcétera, si hay otras cosas que como fenómenos o metafenómenos existen, bueno, repensar permanentemente la idea del inconsciente es lo que me parece aporta la lectura que vamos a hacer. Una otra manera de pensar lo inconsciente, me corrijo a mí mismo, una otra manera de pensar. No sobre un centro, no de una manera arbórea, no teniendo que dirigir a alguien hacia un lugar. Muy cerquita está esto de la atención libremente flotante. La atención libremente flotante, cuando lo piensa Freud, algo flotante, si bien imaginarizo, pero para mí es un río. Claro, ¿cómo no ahogarse? Hay que flotar, pero es un devenir permanente. Es unir, ir e ir. Los autores dirán, es la Y con la Y, e I. Y permanentemente I. Como si uno dejara de lado por fin la psicosíntesis. Y una forma de pensamiento que busca capturar un sentido para coagularlo y decir, es esto.
Bueno, a partir de ahora no habría un es esto. Es esto, pero con aquello, con aquello, con aquello, con aquello. Y ahí pondríamos la idea del deseo, un deseo que es puro devenir, no identitario, que no hace identidad. Bueno, esto es, luego lo seguiremos dialogando un poco. Vamos entonces, con esta breve introducción, a comenzar la lectura fragmentada de Rizoma. Le voy a pedir a Estela que vaya haciendo la lectura desde el principio. Yo lo voy a seguir en el francés porque hay algunas cuestiones que por ahí voy a señalar, pero no vamos a agotar hoy esta introducción. Lo quiero dejar para los próximos encuentros, ir tomando varias cosas. Incluso algo que me ha sorprendido, conversando con un miembro de la escuela, Brigitte Copin, que ejerce en Francia, cómo se ha utilizado, simplemente lo voy a decir ahora y ya leemos con Estela, cómo se han utilizado los conceptos de Deleuze y Guattari por el ejército norteamericano y el ejército israelí para atacar a Palestina. Sorprendente, ¿eh? Sorprendente. ¿Cómo es posible que esto que vamos a leer haya inspirado la noción de espacio liso, espacio estriado, en un artículo que les voy a traducir en algún momento de estos miércoles, que se llama Atravesar los muros, y de fronteras móviles y de espacios lisos al servicio de la muerte y al servicio de la guerra? Yo me preguntaba, entonces, uno nunca sabe para quién trabaja. ¿Con qué facilidad el sistema, por más que estemos habitando esto y leyendo con esto, que decimos cosas que se alejarían de lo jerárquico, de una necropolítica, sin embargo es tomado por un sistema para atravesar las paredes con balas que pasan muros y pueden matar a alguien a 500 metros o 1000 metros con noción de espacio liso? Lo dejamos para después. ¿Comenzamos la lectura? ¿Introducción? El antiedipo lo escribimos a dúo, dice acá, pero habíamos dicho que era a dos. Sí, a dúo. Como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. Fíjense cómo, pues, si vamos despacito y sin apuro, cómo se le dicen, cada uno de nosotros éramos varios. O sea que la idea de un yo, claro, de un uno, que se va a atacar mucho en el texto, desmontar la idea del uno e ingresar a la idea de lo múltiple, pero no lo múltiple como 1, 2, 3, 4, 10, sino como sustantivo, multiplicidades permanentes que nos habitan. ¿Sí? Qué difícil sería después de esta lectura decir yo, porque tendríamos que decir yo es. ¿Cuántos hay en nosotros? Y realmente si tuviéramos oportunidad de un diálogo franco, ¿cuántos personajes nos habitan? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos despliegues podríamos tener si no quedáramos fijados en un yo que nos dé identidad? Aquí hemos utilizado todo lo que nos unía, desde lo más próximo a lo más lejano. Hemos distribuido hábiles seudónimos para que nadie sea reconocible. ¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? Por rutina, únicamente por rutina, para hacernos nosotros también irreconocibles, para ser imperceptible, no a nosotros, sino todo lo que nos hace actuar, experimentar, pensar. Un libro no tiene objeto ni sujeto. Está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. Ahí retengan a quienes les guste este tipo de lecturas la noción de velocidad, porque va a ser fundamental. En Deleuze y Guattari las intensidades son velocidades. Y nosotros somos velocidades, intensidades. Las formas son conjunciones de intensidades, de movimientos, de reposo, de aceleración, de cruces. Es casi como uno diría, vibraciones, intensidades. No hay nada que esté quieto. El problema, por ejemplo, del falso agujero, del vacío, para Deleuze y Guattari, hay partículas en movimiento. Todo está en movimiento. Movimiento de movimiento de movimiento y de movimiento. Todo bulle, todo hierve.
Entonces repito. Un libro no tiene objeto ni sujeto. Está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. Cuando se atribuye el libro a un sujeto, se está descuidando ese trabajo de las materias y la exterioridad de sus relaciones. Se está fabricando un buen Dios para movimientos geológicos. Y ahí es donde empezamos en esta preocupación que al menos a mí me ocupa, y la pongo en diálogo con ustedes. Cuando le atribuimos un sujeto al libro, producimos un buen Dios. ¿Cómo podemos salir de esto? Del Freud lo dijo, del Lacan lo dijo, de una lectura cuasi religiosa. Bueno, me dirán, pero Eduardo, claro, Foucault dijo que no hay autor. Sí, pero hay gente que dice que no. Bueno, claro, entonces no hay autor, pero hay autores. Será como no hay la mujer, pero están las mujeres. O sea, no hay autor, pero estamos permanentemente adjudicándole al libro una autoría. Es decir, un centro, alguien que lo pensó, como si fuese posible que alguien pensara ese libro y no de manera, pienso Plusier en francés, pero no sé cómo traducirlo, variada, como si fueran muchos ya. No podemos pensar solos. Esto que yo digo, no lo pienso yo, se piensa en mí. Y se piensa en mí a partir de un montón de lecturas, que por supuesto compartimos para un lado o para el otro, porque hemos hecho, pero no hay un pensamiento de alguien. Es decir, yo tengo un pensamiento, sería pensarse por fuera de un agenciamiento. En realidad, si lo pensamos, es imposible. Por más que firmemos un libro, yo tengo un libro sobre el duelo, o sea, uno puede firmar un libro, pero la autoría produce un Dios. Y yo creo que nosotros, si nos permiten usar el nosotros, tan siniestro como dijo alguna vez a Luz, el siniestro nosotros, y Poli tiene la razón, tenemos esta dificultad de cómo no hacer del psicoanálisis una religión. Y supongo que les pasará a ustedes que a veces uno escucha, no sé, colegas, gente que habla, como si fuese una religión. Y ellos los sacerdotes. Bueno, y los sacerdotes, claro, se arma una religión. Se arma un buen Dios, se arma un súbdito, se arma una teoría que se debe repetir de una forma tipo la oración. Y uno no se puede correr un cachito y nos acostumbramos a eso, y a citar, y a darle al libro el lugar de la verdad. Y muchas veces a descreer de nuestras propias ideas, de nuestras propias vivencias, porque a uno hasta le da vergüenza decir, y se me ocurrió esto, lo otro. Pero como si desresponsabilizaría el hecho de, lo dijo Lacan. Bueno, este libro pretende desmontar esta idea. Veremos si lo consigue. En un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de segmentaridad, estratos, territorialidades, pero también líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y de desestratificación. Las velocidades comparadas de flujo según esas líneas generan fenómenos de retraso relativo, de viscosidad o al contrario de precipitación y de ruptura. Todo eso, las líneas y las velocidades mesurables, constituye un agenciamiento. Ustedes ya conocen, porque hemos debatido varias veces la traducción del agencement en francés, como, sí, agencement, como agenciamiento, es un neologismo, podría ser leído también como disposición, que sería una posibilidad, composición también. Bueno, uno tiende a hacerse una representación de esto, casi como una suerte de conjunto de cosas que se disponen de tal manera, pero en movimiento, no coagulados. Porque nos faltaría agregarle agenciamientos maquímicos. O sea, no hay nada que esté estático. Hay que pensarlo casi heraclitianamente, es un río que no para de fluir. La teoría es una foto, pero no podemos confundir la foto con la película. El problema es que a veces cuando confundimos la foto con la película, sacamos conclusiones, pero de la foto. Y de allí que no sea tan difícil luego cuando escuchamos a alguien, a un analizante, como dice mucho, uno se queda conmovido, como de qué me agarro. Es que la foto no te sirve frente al flujo de palabras o de afectos
o de efectuaciones y efectuaciones que un paciente pone en juego o un analizante pone en juego cuando habla de lo que le ocurre. No hay foto de la cual agarrarse. Uno dirá, bueno, ¿de qué me autorizo? Creo que Lacan dio una respuesta. Se autoriza de sí, por sí mismo. Creo que esta es la fórmula que Lacan pensó para esta cuestión. ¿De qué se autoriza uno? Bueno, Guattari dirá, habitualmente entonces uno se autoriza de una teoría o de una identificación grupal. En la escuela hacemos tal cosa. Los de la escuela tal, esta o aquella, tomamos tal cosa. Entonces acá hacemos esto. Es una identificación que impide de alguna manera que este flujo, valga la redundancia, pueda fluir o eventualmente derrame. Y sigue ese curso. Como verán, es una apertura enorme. Autorizarse de sí mismo, por sí mismo. Es verdad que se completa y ante los otros. Bueno, me parece que estos espacios también son los otros, donde uno cuenta que lee y de alguna manera también qué hace a partir de eso que lee. Porque no es solo un ejercicio de lectura. Bien. Un libro es precisamente un agenciamiento de ese tipo, y como tal, inatribuible. Claro. Un libro es una multiplicidad, pero todavía no sabemos muy bien qué significa lo múltiple cuando cesa de ser atribuido, es decir, cuando es elevado al estado de sustantivo. Un agenciamiento maquínico está orientado hacia los estratos, que sin duda lo convierten en una especie de organismo, o bien en una totalidad significante, o bien en una determinación atribuible a un sujeto. Pero también está orientado hacia un cuerpo sin órganos, que no cesa de deshacer el organismo, de hacer pasar y circular partículas asignificantes, intensidades puras, de atribuirse los sujetos a los que tan solo deja un nombre como huella de una intensidad. No quiero por ahí perturbar mucho con la traducción, pero sería mejor traducirlo, pero no menos hacia un cuerpo sin órganos. ¿Cómo lo tenés eso? Pero también está orientado... Claro, no. En francés, para quienes sepan en francés, non moins, pero no menos, me parece que es un giro distinto, como lo ponen en el original francés, hacia un cuerpo sin órgano. Y también le da, el énfasis está puesto en que hay un libro, que entonces tiene una totalidad significante, que se le puede atribuir a un sujeto, pero que, sin embargo, gira hacia otro lado, que esto es como la esencia de lo que quieren decir, y al girar hacia otro lado, seguir leyendo como lo dicen en castellano. Pero también, sí, pero también está orientado hacia un cuerpo sin órganos que no cesa de deshacer el organismo, de hacer pasar y circular partículas asignificantes, intensidades puras, de atribuirse los sujetos a los que tan solo deja un nombre como huella de una intensidad. Claro, porque es un giro copernicano, cuando uno piensa en la noción de cuerpo sin órgano, que es muy difícil de pensar, pero que tiene que ver con esto. Todo lo que pensamos lo arreglamos de tal manera que nos permita tener un sentido, pero también, ahí ya decía en el castellano, pero también está orientado. No, versus va hacia, no es que está orientado. Porque ¿quién orienta? Cuando yo pongo orientado, la escuela de la orientación lacaniana. Ok, pero ¿quién orienta? Jacques Allen Miller. Esa es la orientación lacaniana. ¿Qué es esa orientación? No, esto es que se dirige hacia un cuerpo sin órgano. El cuerpo sin órgano, para hacerlo fácil, ojo, no es que yo lo entienda, les comento cómo me parece que me las ingenio con esto. Es una máquina que deshace la organización del cuerpo. ¿Pero cómo se deshace una organización del cuerpo? Bueno, ¿por qué pensamos que estamos organizados? ¿Qué es lo que hace que pensemos que nuestro cuerpo tiene una organización? Hay toda una biología que nos ha hecho pensar cómo estamos organizados. No se trata de que el cuerpo no tenga órganos, se trata de que no necesariamente tiene que estar organizado tal como está. Y ni siquiera es que los autores dicen desorganicen su cuerpo, sino préstense a otras posibilidades con su cuerpo, que es muy diferente.
Yo creo que la denuncia del síntoma histérico de conversión pasa por este punto exacto. Las histéricas de antaño, con sus crisis, mostraban que ese cuerpo podía responder a otra intensidad, a otro modo de cuerpo. Nosotros, bueno, con Estela o acá en Andamiaje, hemos trabajado varios textos, saben, inclusive tribus, por ejemplo, tribus, cada palabra es problemática, ¿no? Un pueblo originario, o pueblo de África, los bosquimanos, que ellos tienen un lenguaje de chasquidos, pero además utilizan el cuerpo para comunicarse de una forma que a nosotros nos sería imposible. Pero nos sería imposible porque no lo experimentamos. No lo experimentamos dándole lugar, porque sí lo experimentamos, lo quiero corregir, pero lo descartamos. Pasamos cualquier sabiduría o conocimiento por la razón, y lo otro lo descartamos o lo comentamos en un análisis o en alguna reunión, pero como algo secundario. Entonces el cuerpo bien puede ser organizado de otra forma, y me parece que Freud, cuando hablaba del cuerpo como proyección de una superficie, del cuerpo erógeno, con Lacan mismo, todo el cuerpo del lenguaje, todo ese cuerpo muestra que el cuerpo puede responder de formas que no tenemos ni idea. Quizás lo que llamemos erótica sea eso, la experimentación del cuerpo cuando el cuerpo no tiene una organización precisa. Cuando se desorganiza y se reorganiza de formas desconocidas. Creo que realmente no nos damos cuenta lo modelizados que estamos. Nos cuesta llegar a entender la cantidad, la opacidad, como decía Foucault, voy a decir el nombre de la revista Opacidades, la opacidad que son los barnices que tenemos uno al lado del otro, de arriba, de arriba, de arriba. Como esas capas de cebolla que pensaba Freud, que creo que si nos sacamos todas las capas no queda nada. Qué modelización enorme sufren nuestros cuerpos. De allí que los autores rescaten una fórmula de Spinoza que es: nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo. Y la verdad que no. Bueno, entonces el cuerpo sin órganos es esa maquinita que desorganiza el cuerpo, que lo pone en jaque, que lo hace sentir otras cosas, que lo aleja de sensaciones conocidas, que lo cortocircuita, lo tensa, también lo arriesga, ¿eh? Quizás cuando hablábamos con Marco Antonio del goce, el goce también se ha pensado por este lado, aún con su poder, si se quiere, destructivo. Bien, sigamos un poquito más. ¿Cuál es el cuerpo sin órganos de un libro? Hay varios, según la naturaleza de las líneas consideradas, según su concentración o densidad específica, según su posibilidad de convergencia en un plano de consistencia que asegura su selección. En este caso, como en otros, lo esencial son las unidades de medida, cuantificar la escritura. No hay ninguna diferencia entre aquello de lo que un libro habla y cómo está hecho. Un libro tampoco tiene objeto. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño alto para presentar la conferencia que va a dar Valentín Chapelnik el 4 de septiembre. Es un sábado, es creo nuestra próxima actividad, ¿verdad? El miércoles lo tenemos, es un sábado. El 4 de septiembre, les leo la propuesta, algunos de ustedes ya la conocen. La conferencia que él va a dar no va a ser modo conferencia, va a ser dialogado. Tiene por título Deleuze y Guattari bajo la prueba del análisis institucional. Me fue muy difícil hacer la traducción porque es bajo la prueba, puesto a prueba, pero no pasaba el prueba francés al castellano como a mí me gustaba. Entonces es como poner a prueba algo, ¿sí? Deleuze y Guattari, pero ellos mismos puestos a prueba por lo que ellos mismos produjeron, el análisis institucional. Dice Valentín: intentaremos exponer aquí lo que determinados conceptos de Deleuze y Guattari, en especial los de rizoma y máquina de guerra, le deben a todo un conjunto de experiencias institucionales y políticas. Y, a su vez, en qué medida los mismos aclaran y hacen sensibles dichas experiencias. Dicho de otro modo,
proponemos una lectura que intente, y esto es lo que quería señalar con lo que acaba de decir Estela, no disociar el libro de su contexto de elaboración o de sus efectos pragmáticos. Bueno, dicho de otro modo, propondremos una lectura que intente no disociar el libro, este libro, del contexto de elaboración o de sus efectos pragmáticos. Es decir, no es que se le ocurrió a alguien esto, es más bien un testimonio de algo que estaba ocurriendo, que incluye la clínica labor, cierta acogida de la locura, esto que veíamos, que nos encantó, a mí, creo que a Estela también, de István Holós, de escuchar a los locos como si no fueran locos, o sea, descentrar, porque los locos están locos porque no son cuerdos, porque están alienados, porque se fueron de un centro. Pero escucharlos como... Claro, desde otro lugar. Bueno, este libro es tributario de toda esa experiencia. Es decir, que ahora, dialogando con ustedes, más allá que hablo yo, luego hablaremos un poco cada uno, es un testimonio. Un libro debería ser un testimonio, más que una producción intelectual. Porque cuando es una producción intelectual, de la cual estamos todos tomados, se transforma en un producto de algo, pero que quizás no es el testimonio. Esto es un testimonio que tiene que tener correlación con eso que estaba ocurriendo. De allí la necesidad de saber qué pasaba en la clínica labor, de conocer qué hizo Tosquelles antes, qué hacía Januri, vamos a ver si hay tiempo, el método de Ligny, qué significa este método, cómo trabajaba con niños autistas. Es decir, es un libro que es testimonial y que actualiza además, casi diría un acontecimiento, porque pone ante nuestros ojos eso que estaba ocurriendo y lo vuelve a presentar. Ahora sí, acá, el primer tipo de libro. Un primer tipo de libro es el libro raíz. El árbol ya es la imagen del mundo, o bien la raíz es la imagen del árbol mundo. Es el libro clásico como bella interioridad orgánica, significante y subjetiva, los estratos del libro. El libro imita al mundo, como el arte a la naturaleza, por procedimientos propios que llevan a cabo lo que la naturaleza no puede o ya no puede hacer. La ley del libro es la de la reflexión, lo uno que deviene dos. Ven como el libro entonces no puede evitar ser parte del agenciamiento. Por lo menos el libro que nos están presentando, que es el libro raíz, cuyo modelo es el árbol. Ese árbol que de alguna manera con su sombra también mata. Ese árbol que está jerarquizado. ¿Sí? El libro árbol. Y piensa en el árbol casi como la figura del hombre parado, el hombre de pie, su cabeza, el intelecto arriba, los pies abajo, y cómo va jerarquizando. Y al mismo tiempo dicen que entonces, como veíamos antes, es el calco del mundo. Tal forma de pensar el mundo, el libro acompaña esa forma de pensar el mundo. Vamos a ver que luego van a decir que esto es más para Occidente, pero no tanto para Oriente. Y les comento, porque va a haber una actividad con Mauro Murasawa, ese psicoanalista que intervino cuando estuvo con nosotros Stefan Nadó, que estaba en Kioto, y que dialogando con él, Mauro me decía que para el pensamiento japonés es muy friendly este libro, le llega con mucha facilidad. Me decía mucho más fácil que leer a Freud o leer a Lacan, como que esto le llega más fácilmente, este otro pensamiento. ¿Cómo iba a estar la ley del libro en la naturaleza si es ella la que regula la división entre mundo y libro, naturaleza y arte? Uno deviene dos. Siempre que encontramos esta fórmula, ya sea estratégicamente enunciada por Mao, ya sea entendida lo más dialécticamente posible, estamos ante el pensamiento más clásico y más razonable, más caduco. Más razonable ponen ahí. En francés pone plus réfléchi, más reflexivo. Sí.
Bueno, ahí se trampea la traducción, porque reflexionar sería razonar, y en realidad no tiene por qué ser así. Fíjense ustedes la dificultad de traducir, ¿no? Y cuántas predicciones puede haber por página de un texto. Más manoseado. Sí. La naturaleza no actúa de ese modo. En ella hasta las raíces son pivotantes, con abundante ramificación lateral y circular, no dicotómica. Bueno, esto es fundamental, el binario, no dicotómica. No habría binarismo. Edward Glissant, un autor que a mí me gusta mucho, toma como ejemplo esas raíces aéreas que refuerzan los árboles, que hay mucho creo que en Centroamérica, y él pone como ejemplo eso. A diferencia de esta otra forma de árbol, que como les decía, con su sombra, abajo no puede crecer nada. Son modelos de pensamiento. Es un otro pensamiento que permitiría pensar de otra forma y estar de otra forma en el mundo. Lo que intento transmitir no es esto algo abstracto. Creo que les comenté que vamos a tener otro encuentro con Enrique Leff, que bueno, se dan cuenta por apellido que es hermano de Gloria Leff. Él es ambientalista y él ha escrito unos libros que han hecho famoso, y lo han hecho famoso a él, con la idea de la crisis civilizatoria. Entonces él toma a algunos autores, como por ejemplo Heidegger, en un libro que se llama Fuego de la Vida, creo, el ambientalismo desde Heidegger. Y el último libro, que es El conflicto de la vida, que toma Freud y Lacan también, y Nietzsche, para ver cómo esta forma de pensar también impacta en el medio ambiente, y cómo la negación de la vida, tal como la propone Nietzsche, rige nuestra forma de tratar el medio ambiente. O sea que tiene alcances enormes esto. Es como estamos en el mundo, que también tratamos al mundo. Y lo tratamos como siendo menos. Un árbol no es nada, un animal es menos. Está armado, o sea, tiene una potencia enorme todo esto. Que estamos viendo ahora dialogando con ustedes. El espíritu está retrasado respecto a la naturaleza. Incluso el libro como realidad natural es pivotante, con su eje y las hojas alrededor. Pero el libro como realidad espiritual, el árbol o la raíz en tanto que imagen, no cesa de desarrollar la ley de lo uno, que deviene dos, dos que deviene cuatro. La lógica binaria es la realidad espiritual del árbol raíz. Incluso una disciplina tan avanzada como la lingüística conserva como imagen la base de ese árbol raíz que la vincula a la reflexión clásica. ¿Sí? Chomsky y el árbol sintagmático que comienza con un punto S y procede luego por dicotomía. Ni qué decir tiene que este pensamiento jamás ha entendido la multiplicidad. Para llegar a dos, según un método espiritual, necesita presuponer una fuerte unidad principal. Y en lo que se refiere al objeto, según el método natural, se puede sin duda pasar directamente de lo 1 a 3, 4 o 5, pero siempre que se pueda disponer de una fuerte unidad principal, la del pivote que soporta las raíces secundarias. Y ahora vamos a hacer un pequeño salto a un tema más conocido, a la página 19, pero después vamos a volver acá. Estamos haciendo una lectura fragmentaria, que va a empezar a cambiar. Con el pequeño Hans. ¿Puede conseguir explícitamente? Freud No, consigue... espera, tú más arriba. Ve asesinó. Entonces no debemos arriba. Ve asesinó. Véase, si no, lo que ya ocurría con el pequeño Hans, dentro del más puro ejemplo de psicoanálisis infantil. No han cesado de romperle su rizoma. Vuelvan a la idea del rizoma que estábamos viendo, estas intensidades. Lo que está diciendo acá es que le están rompiendo al pequeño Hans la posibilidad de hacer un rizoma. Es decir, la posibilidad de devenir. Le amputa los devenires. Entonces, no han cesado de romperle su rizoma, de emborronarle su mapa, de ponérselo al derecho.
de bloquearle cualquier salida, hasta hacerle desear su propia vergüenza y su culpabilidad, hasta lograr enraizar en él la vergüenza y la culpabilidad, fobia. Le cortan el rizoma del inmueble, luego el de la calle, le enraizan en el lecho de los padres, Claro. lo enraicillan en su propio cuerpo. Vamos a volver a leerlo porque Le cortan, es difícil, ¿eh? Sí. Dice fobia, Claro. y con mayúsculas, y entre Vamos a paréntesis dejarla. dice. Véase si no lo que ya ocurría con el pequeño Hans. Sí, dentro. Véase si no lo que ya ocurría con el pequeño Hans dentro del más puro ejemplo de psicoanálisis infantil. Lo tengan ahí, eso que circuló muchísimo tiempo con psicoanálisis infantil o psicoanálisis de niños, todo el debate que hubo con los niños, cómo el psicoanálisis podía neurotizar más bajo la égida de lo vamos a curar. Esto es lo que están criticando. No han cesado de romperle su rizoma, de emborronarle su mapa, de ponérselo al derecho. Pero, ¿emborronarle qué entendí? De borrarle. Sí, como tacharle el mapa, o sea, lo que está construyendo él, se lo vas cambiando, se lo vas borrando. De ponérselo al derecho, de bloquearle cualquier salida, hasta hacerle desear su propia vergüenza y su culpabilidad. Hasta hacerle desear, le pongo énfasis porque lo leemos, pero tiene una fuerza. Hacerle desear su propia vergüenza. O sea, meterle la vergüenza. Que se avergüence, lo que después Lacan va a decir, la ontología, honte en francés es vergüenza. La vergüenza de existir, la vergüenza de ser. ¿De dónde surge la vergüenza entonces? Esto le produce vergüenza de ser, vergüenza de existir, vergüenza de tener pito, de no tener pito, de tener vagina, vulva o lo que sea, vergüenza de tener caca. Hacérsela desear. Hacérsela desear, claro. Tener esa vergüenza. Como el camino de la normalidad. Bueno, lo dicen las palabras. Si no, uno es un sinvergüenza. Entonces, como nadie quiere ser un sinvergüenza, uno va a empezar a tener vergüenza. Hay cosas que no voy a hacer. Volvemos a la modelización del cuerpo, al aparato de captura que va triturando el cuerpo, que lo va poniendo de una forma tal que lo va poniendo en línea con otros cuerpos. Como la película de Wall. Ya la vamos a ver. Dice fobia, y entre paréntesis, le cortan el rizoma del inmueble, luego el de la calle, le enraizan en el lecho de los padres. Claro, le enraizan, está más reducido. Lo enraizan sí, lo en el lecho. enraizan. Sí, está, por eso no claro, lo vuelven raíz del padre, digamos. Pasa a ser un injerto. Se decía que Juanito Hans le preguntaba a mamá, mamá, ¿vos tenés pito? Yo creo que era Lacan quien dice que la mamá responde, sí, claro, te tengo a vos. Vos sos el pito que yo no tengo. Y entonces ahí cierra la cuestión. Él no dice que la mamá. No, estoy hablando de Lacan. Esta es como la interpretación, claro. Si tenía pito, porque pito era él. O sea, lo van como enroscando al cuerpo de la madre o al cuerpo del padre. Eso es organizar el cuerpo. Serás un calquito de papá. Entonces, lo enraizan en el lecho de los padres, además. Dice, le enraicillan en su propio cuerpo. Le bloquean con el profesor Freud. Freud considera explícitamente la cartografía del pequeño Hans, pero siempre y únicamente para ajustarla a una foto de familia. Es difícil traducirlo porque entonces pone enraciné, que claro, es enrizarlo, volverlo raíz, sacarlo del rizoma, claro, enraicizarlo sería. ¿Cómo ponerlo? ¿Dónde? Enraicillar, claro. Bueno. Volverlo raíz, sacarlo de un devenir y fijarlo de alguna manera. Tu papá, tu mamá, la vergüenza, cómo debes portarte, como tornillarlo ahí. Y esto que siempre decimos, cuando acá dice que si bien Freud considera la cartografía de Hans, siempre es en función de la foto familiar, o sea, no se va a poder correr de ahí, ¿no? Véase, si no, lo que hace Melanie Klein con los mapas geopolíticos del pequeño Richard. Saca fotos, hace calcos, adoptad la pose
o seguir el eje, estadio genético o destino estructural. Os romperán vuestro rizoma, os dejarán vivir y hablar a condición de bloquearos cualquier salida. Ya que esas dos ¿Ya voces, empieza a hablar en español? lo vuelvo a leer, ¿no? Os Sí. romperán vuestro rizoma. O sea, no hay forma de hacer rizoma, porque todo lo que resista va a ser borrado del mapa. Piensen rizoma como derrame. Todo lo que derrame, esto, el movimiento esquizo, todo lo que se vaya de la posibilidad de quedar capturado, va a ser imposibilitado de alguna manera. Por eso dice que nos va a dejar vivir, Claro, pero bloqueando la salida. los van a dejar vivir, claro. No sé si han visto la película Leoló. Leoló muestra claramente esto, cómo se le van bloqueando todos los caminos hasta quedar internado como toda la familia. Más metafórico Truman Show. Bueno, Truman Show también. En la vida. No Claro, pero pero ahí uno veía esto y cuando lo hemos pasado. Inclusive, Marco Antonio, cuando estuve ahí en Querétaro, yo pasé una parte de esa película, de Leoló, donde se ve la imposibilidad, él va intentando por todos los modos de salirse de esto y todo le va siendo bloqueado. Claro, y es increíble como lo dicen, ¿no? Porque se les dejará vivir y hablar, pero con esta condición. Lo que estamos viendo hoy en Afganistán, lo que posiblemente pueda pasar con las mujeres, tiene que ver con esto. Se las dejará vivir a condición de que sean de tal o cual forma, al servicio del hombre, por ejemplo. No podrán estudiar. Es un extremo. Pero no porque sea un extremo deja de mostrar otros extremos no tan extremos, pero extremos al fin. Un poquito más. Cuando un rizoma está bloqueado, arborificado, ya no hay nada que hacer. El deseo no pasa, pues el deseo siempre se produce y se mueve rizomáticamente. Siempre que el deseo sigue un árbol, se producen repercusiones internas que lo hacen fracasar y lo conducen a la muerte. Pero el rizoma actúa sobre el deseo por impulsos externos y productivos. Espera, un poquito más y ya abrimos a conversar. Pero es tan importante Por intentar... eso es tan importante. perdón. Por eso es tan importante intentar la otra operación, inversa pero no simétrica. Volver a conectar los calcos con el mapa. Relacionar las raíces o los árboles con un rizoma. O sea, una deconstrucción, si se quiere. Estudiar el inconsciente, en el caso del pequeño Hans, sería mostrar cómo intenta constituir un rizoma con la casa familiar, pero también con la línea de fuga del edificio, de la calle, etc. Como al estar bloqueadas esas líneas, el niño se hace enraizar en la familia. Perdón. Como al estar bloqueadas esas líneas, el niño se hace enraizar en la familia, fotografiar bajo el padre, calcar sobre el lecho materno. Luego, como la intervención del profesor Freud asegura tanto la hegemonía del significante como la subjetivación de los afectos. Como al niño ya no le queda otra salida que un devenir animal, aprendido como vergonzoso y culpable. El devenir caballo, verdadera opción política del pequeño Hans. Además son terribles porque ponen verdadera opción política. O sea, el acto de rebeldía que le queda es devenir caballo. Por eso dice que ellos dicen es una inversión, es una operación, dicen, inversa, pero no simétrica. Esto que parece extraño es en parte lo que Lacan dice cuando piensa el discurso analítico como el reverso del discurso del amor. Con esto también uno puede como reformular estas cuestiones. Es decir, ¿cuál es la operación entonces del psicoanálisis? Es una operación inversa, de inversión, de deconstrucción. Poner el objeto pequeño A en lugar de la gente produce estas cuestiones. Si uno lo quisiera llevar en el pensamiento, pero también en el análisis, descentra cualquier posibilidad. Si en el lugar de la gente hay algo llamado objeto pequeño A, que no sabemos qué es,
pero que no es un significante, descentra claramente eso, es un objeto asignificante. Produce una asignificancia, produce una desorganización del cuerpo. Si en el lugar del producto está el S1, que es el significante amo, desenraiza, le saca las raíces. ¿Y qué permite entonces? Que el deseo fluya. Como fluye el deseo, caóticamente. Cuando Lacan dice que el deseo es el infierno, desde un punto de vista de lo social, bueno, el malestar en la cultura. ¿Dónde pongo el deseo? Y ahora abrimos a conversar. ¿Qué lugar tiene en la sociedad el deseo? Este deseo, que lo podríamos llamar, si me permiten, inhumano, o fuera del humano, para que no sea el deseo, el anhelo de triunfar o de tal o cual cosa. Ese deseo que desterritorializa, que pone en jaque, que de alguna manera, en las escuelas, por ejemplo, quienes trabajan con chicos, ¿qué lugar tendría ese deseo? ¿Cómo opera la pedagogía con el deseo? Con eso tan raro llamado deseo. Bueno, me silencio acá para escuchar intervenciones y quienes tengan ganas para los próximos encuentros, que son quincenales, si van leyendo el texto, no para dar examen, simplemente para desde el texto mismo poder ayudarme a lo que yo no entiendo o aportar algo, quizás también permitiría hacer rizoma con ustedes. Son muy pocas reuniones que nos quedan de acá a fin de año. Y no es tanto, son 20 páginas. Quienes tengan ganas de hacer la lectura, no lo hagan con la idea de comprender, esto es ajeno a entender, sino qué les impacta de lo que leen. O sea, qué hace con ustedes rizoma de esa lectura. Ya que estamos leyendo el rizoma, hagamos el rizoma. Bueno, abrimos a la conversación con quien quiera participar o decir algo. Lo que sea que se les haya ocurrido. Nosotros siguen. Más que preguntas, me interesaría escuchar como impresiones, ¿no? Cómo les pegan el oído. ¿Cómo pensar, por ejemplo, el deseo a partir de esto? De identidad. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Sí, justo que terminaste con la parte de las escuelas. Yo he trabajado en lo que se llaman a veces gabinetes, o por ejemplo en el último espacio, hace un par de años que no estoy más, se llama asesoría psicológica, pedagógica e institucional, ¿no? De un colegio. Entonces cuando pensamos el deseo, en la escuela, ¿no? Con el niño y demás, es un lugar como de respuesta porque hay como un proyecto institucional al cual vos tienes que como adherir, se tiene que ver en las conductas, ¿no? En lo que se dice, en lo que habla de esa institución, digamos, qué está bien y qué está mal. No importa quizá el deseo, y parece que justamente va haciendo esos bloqueos a esa parte de entender el deseo como rizomático, y no como quizá a veces eso reprimido, o tenía que ver quizá con ese inconsciente que aparece, se cierra, ¿no? Que hace y uno está a la pesca de la asociación libre, la atención flotante, y bueno, con ese lugar en las escuelas es imposible prácticamente. Porque vos, como psicólogo, con una formación quizá de analista, no sé si es que se está... Se entrecorta un poquito, pero más o menos pasó la idea. Cuando dijiste hay que
hay que adherir a esto. A mí me parece que ahí está la clave, porque hay que adherir como profesional que trabaja allí, ser parte de esa organización, o sea que adherir sería entrar en esa organización, que lo veníamos viendo en ese árbol jerárquico, de hecho se arma el árbol, la Y me dirección. permito, digamos, una intervención que yo pienso como psicoanalista que, por ejemplo, yo hacía en ese trabajo, yo les decía que yo no iba a retar a los nenes, a los estudiantes, a los alumnos. Yo no voy a estar en el recreo retándolos, no los voy a invitar al espacio del gabinete para hablar, ¿no?, con el psicólogo del colegio, para retarlo y solamente decirle esto no se hace, esto está mal, pensar lo que está bien, tu familia, el colegio, esto se hace así, si no hay una sanción, ¿no? La docilidad, el que es dócil o que no es dócil. Y en un proyecto privado, si adherís, podés estar siguiendo lo que se llama, no sé, esa parte gradual del dispositivo escolar, estar en primer grado, segundo grado, tercer grado, aprender a hacer algo de determinada edad, y justamente hay que darle un espacio también, y aunque sea desde la psicología, a pensar el deseo desde este lugar, ¿no? Independientemente de la parte institucional, uno dice, bueno, pero también le pasa esto al alumno, al estudiante, es un niño, ¿no? Y también, Ariel, sí. yo me pregunto, les pregunto, ¿no? ¿Hasta dónde ustedes piensan o pensamos es qué significa lo que hacemos con los chicos, la educación? Porque cuando uno ve los resultados, por ejemplo, de las guerras, de las cosas que ocurren, de la insensibilidad que se produce, de los problemas climáticos, de la posible desaparición del planeta que habitamos, me contaba Enrique Leff, o lo pone en alguno de sus libros, una metáfora que es conocida, que la humanidad está sostenida en una de las ramas que el capitalismo está cortando. Entonces, ¿hasta dónde, de alguna manera, esta educación, que nos parece que es buena para nuestros hijos, no colabora para su destrucción? Pero me parece que tiene un punto que no es solo una opinión de cómo son más libres, de cómo pueden, no sé, derramar mejor o estar mejor, sino qué efecto tiene que haya todo un sistema educativo, que por tomar los términos de Nietzsche, pero que están acá en estas hojas, niegan la vida, se avergüenzan de esa vida, y pareciera que eso que se produce, un ser humano educado, no obstante puede ser alguien que creyendo que hace el bien, quizás está destruyendo el planeta y de alguna manera destruyendo a los prójimos. Es decir, la cuestión de la educación, que vos señalás, la cuestión de lo que hacemos, es también a veces encender luces, luces de alarma. ¿Qué está pasando? ¿Qué consecuencias tiene entonces frenar el deseo? ¿Simplemente la consecuencia es un síntoma histérico o una fobia? O quizás acá tomo a Enrique Leff cuando conversemos con él. O también pueda que eso lleve a destruir el planeta. A tratar el planeta de esa misma manera. Sin esa condescendencia, sin esa integración con el planeta, porque nos sentimos superiores. Es decir, no es solamente una cuestión de cómo nos gustaría educar a nuestros hijos. Me da la impresión que si no hay un cambio en esto, que no va a ser mañana, pero de aquí a un tiempo, no sé qué lugar vamos a tener. Sí, a veces se trata de incorporar parte de esto, por ejemplo, a nivel educativo, en las políticas de Estado, de educación, las leyes, ¿no? La parte, se dice, sería axiológica, ¿no? La parte de los valores, de que realmente qué estás enseñando, ¿no? No es solamente a la primera hora matemática y hay que solamente pensar en términos matemáticos los lunes de 7:45 a no sé qué hora, y después estudiás, pensás en lengua y copiás en pizarrón, entonces, Además, no importa con además, la tablet, lo que sea. eso que vos decís, que es exactamente así en las escuelas, está tan alejado de lo que los chicos quieren. Justamente hoy mismo una nena de 11 años me decía que está cansada de la escuela, que hizo virtual todo el año pasado y parte de esta, y ahora va, pero 2 por 3 le cierran,
porque hay alguien que tiene mocos, entonces se cree que es COVID, entonces no va. Entonces me decía que está cansada ya hace rato, que es una queja que viene teniendo y que los padres están como desesperados por una chica que era brillante a los decires de la escuela, ¿no? Rendía de manera brillante, ahora no quiere ir a la escuela, está cansada, está enojada con la escuela. Y cuando le pregunté por qué estaba tan enojada, entonces me dijo que porque le hacían estudiar mucho. Yo, bueno, tenés que estudiar, pero cosas que no me interesan. Yo, no te interesan, ¿y para qué crees que vas a la escuela? ¿Por qué te mandan a la escuela? Mis papás, ambos profesionales, me dicen que es para que cuando sea grande pueda hacer cosas, pero la verdad que no me enseñan nada para cuando sea grande. Porque me doy 11 años, me doy cuenta que lo que me enseñan no me va a servir cuando yo sea grande. Claro, sí, es verdad. ¿Qué Hay quisieras hacer? Quisiera pavear, me dijo. Pavear, así. ¿Y a qué harías todo el día? Pavearía. Nada. Dibujo, miraría, escucharía música. En Pinocho, cuando se trata con un vagabundo, le dice al vagabundo, me gustaría tener la vida de un vago, Claro. poder disfrutar. Pero redobló la apuesta, porque cuando le dije, bueno, ponele que no estudias, imaginemos, y cuando sos grande, así como tu papá y tu mamá, ¿qué harías? Se quedó pensando, bueno, primero iría a trabajar al chino de la esquina. ¿Te quedás ahí trabajando? No, trabajaré un rato, un tiempo, y ahí pienso qué quiero hacer. O sea, tranquila, tenía clarísimo que eso, que la escuela no era lo que ella quería, pero me parece que más allá del chiste, la escuela está tan alejada. Ahora que se habla del planeta, de la naturaleza, la verdad, yo que escucho tantos chicos, te digo que no se trabaja con lo que es la naturaleza, el ambientalismo, que es lo que nos va a hablar un poco Enrique, o sea, están alejadísimos de su cotidianeidad, ¿entendés? Sus intereses están por fuera. Enrique estuvo trabajando de manera virtual con docentes de Argentina para justamente tratar este tema. Cómo acercar lo ambiental a las escuelas a una forma u otra de enseñar estas cuestiones que recién Ariel decía, valores, ¿no? Cómo posicionarse de otra manera. Me parece que lo que podemos ubicar es que el coartar el deseo de esta forma tiene consecuencias. O sea, no es que no tiene consecuencias, no es que se produce una fobia y entonces va al psicoanalista y lo curamos de la fobia y entonces después va a la escuela y hace la vida. Tiene consecuencias. Esto que Nietzsche llama negar la vida, tiene consecuencias. Y lo estamos viendo, claro, como pasan pero se van acelerando. Creo que la pandemia, Alicia quiere preguntar algo. Creo que la pandemia puso al desnudo también varias de estas falacias y de estos fracasos. Estamos viendo las cosas horribles que han pasado. Países con más vacunas, países sin vacunas, países con terceras dosis, países con ni la primera dosis. ¿Dónde está entonces el otro? ¿Qué ocurre con el supuesto civilizado? Ese hombre de corbata que es un hombre civilizado, pero que no dudan que se muera alguien si no se tiene mal olor. Alicia. No sé. Sí, me resuena cuando habla del libro, ¿no? Que no tiene objeto, no tiene sujeto. Y me resuena el concepto de encarpación. Y ahora con esta lectura próxima que podríamos tener sobre ambientalismo, ¿no? Y cómo me parece cómo desaparece en esta lectura, desaparece el objeto, ¿no? Entonces pensaba en el ejemplo que había dado a Luz de encarpación cuando él cita a un arquitecto, ¿no? Y entonces el objeto ubicado en un
en un sitio, y llama sitio, no lugar, cómo tiene ese intercambio, en cómo modifica todo el entorno, el objeto se modifica y se modifica el entorno, ¿no? Me parece que, y yo creo que sí, que occidentalmente apuntamos al objeto, ¿no? Como en educación, como decía Ariel, ¿no? Los lineamientos institucionales, ¿no? El perfil del colegio, que tienen un centro, ¿no? Y justamente él habla que no hay un centro. Y me parece que el arte también nos ayuda siempre, ¿no? El artista le da como lo esencial, no es el objeto, sino cómo lo pinta, cómo lo hace, ¿no? Bueno, eso. Y después me interesaba también, porque vos nombraste en dos oportunidades, nombraste al principio Cuerpos sin órganos y nombraste Sartó. Quería, si tenés alguna referencia, ¿no? Porque también había algo del doble, ¿no? Digo, Artaud con el tema del doble, pero también con el del vacío. Y ahí el vacío, me parece que lo que decía él del vacío, que el vacío está con partículas. No sé si es no sé, algo de Artaud, si querés, si tenés alguna referencia. Porque vos nombraste, ¿no? Dijiste Cuerpo sin órgano y nombraste Artaud. Vamos a dedicarle quizás una jornada, de las lecturas. Creo que la noción de cuerpo sin órganos viene directamente de Artaud. Quizás no de la forma en que la pensaba Artaud, pero inspiró como la noción de rizoma, no sé si la tengo ganas de algo o la próxima, o al menos presentarlo por el horario, también de Deligny, que no sé si es pedagogo o psiquiatra, que trabaja con niños. Tengo que presentarlo un poquitito nada más, que ya quede para la próxima. Entonces, te diría, Alicia, que por ahora paso de este invite tuyo para dejarlo para ese momento que trabajemos particularmente esto. Pero sí te digo que gran parte de la construcción del libro tiene mucho que ver con escritores, artistas, el enciclopedismo que tienen es enorme. Van a citar, solo en resumen, a Burroughs. Algo conocimos de Burroughs vía Jean-Henri Mélanotte hace unos años, cuando él trajo algo que se publicó, no me acuerdo si en Opacidades también, respecto del CATAP y toda la maquinaria literaria que Burroughs producía. Y lo vuelve a citar en su último libro, Mélanotte. O sea que uno se va cruzando, ¿no? Tiene muchísimo de literatura, también de música. Por ejemplo, van a citar, de hecho, si ustedes miran, hay una suerte de, yo digo una barbaridad, un pentagrama que se pone. No sé si tienen, esta es la propaganda nuestra, creo, o también está la de Valentín. Es este mismo pentagrama que es de Tudor, que es una pieza compuesta para piano, pero que después la va a interpretar John Cage, y también Marcel Duchamp, son todos de esta línea, donde se va a introducir hasta el silencio en la música. Claro, son como, a mí me interesan las deconstrucciones enormes que hacen, como ejercicio de libertad, porque hasta la música que escuchamos está modelizada de alguna forma. Frank Linear escribe El odio a la música, él comienza diciendo esto. Hay toda una música por todos lados, e incluso llega a decir Pascal Linear que ama la música y que es hijo de un músico. O sea, no es alguien que tenga algo contra la música, que la música fue una de las artes que se prestó al exterminio nazi. Combate. Claro.
creo que vía Wagner, no estoy seguro de esto. De alguna manera estaba ahí presente. Al mismo tiempo es la música o los músicos que intentan presentar el objeto de otro modo, lo que vos bien tomabas como encarnación. Es ese juego de palabras entre encarnación y ocupación. De allí la encarnación, ¿no? Esta cosa que pretende poner a luz, trayéndolo del campo de la caridad. Pero bueno, como se ve, esto da para muchísimo. Ahora, respecto de Artaud, también hay muchísimas cosas que se pueden decir de él. Y como te decía, le van a dedicar una meseta entera. Ahora te digo cuál es, que creo que alguna vez lo he nombrado. Hemos hablado, sí, pero bueno, a veces adelante, me olvido, digamos. Adelante. Sí. Ahora te digo cuál es. 28 de noviembre de 1947. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? En la página 155. Sí, de castellano, estoy en la edición castellana. Y hay un punto, si es que lo puedo encontrar rápido, que lo van a dedicar exactamente a Artaud. Bueno, claro, no lo encuentro ahora porque siempre pasa que cuando buscas algo no lo encontrás. Pero tiene que ver justamente con eso, con Artaud. Y con la forma en que Artaud lidiaba con su cuerpo. Ahí, ya lo encuentro. Página 155. Así que esto es lo que te podría, digamos, responder. ¿Qué es un cuerpo? Yo creo que el psicoanálisis ha puesto los cañones apuntando a eso. Creo que escuchar el síntoma histérico, cuando Freud empieza a escuchar que el cuerpo habla, o quiere decir algo, o se manifiesta de otro modo, es un cuerpo que resiste a cierta organización. Y no es casual que las histéricas fueran ellas, más allá que lo histérico no tenga género. Pero ¿por qué eran ellas? Y porque eran las que estaban reprimidas socialmente. O sea que la histeria también aparece allí como un acto político. Tal como Juanito quiere ser caballo, como una protesta política. ¿Y por qué no puede ser caballo? ¿Y por qué ellas tenían que entonces quedar condenadas a una cierta forma en la estructura social? Y cuando veo el fenómeno de esto, yo digo fenómeno talibán, que las mujeres no pueden estudiar, suena horroroso, pero no está tan alejado. En la Universidad de Buenos Aires, al principio, no había mujeres en medicina, por ejemplo. Y de hecho una mujer, no sé esto por historia de mi mamá, que era instrumentadora, era muy difícil para una mujer estar en una clase de anatomía de miembro masculino. Estamos hablando de Mozart, pero no era fácil. No había médicas, eran médicos. Entonces también creo que fue por el lado de la mujer que viene esta protesta por la vía de los síntomas, que era un acto, si se quiere, de rebeldía. El desafío a Charcot por parte de la histeria fue fantástico. Quedaba agotado Charcot, el maître, el amo. Y ellas no se entregaban. O sea, es una lucha como de una guerra, donde se pone en juego el cuerpo. Cuerpo organizado de una manera tal que tiene que responder a una reproducción. Yo me acuerdo cuando estuvimos con Menot en Uruguay, que presentaban este libro que había aparecido de Foucault, Las Confesiones de la Carne. Vos habías trabajado con San Agustín o alguno de ellos. Cómo el cuerpo quedaba tomado para la reproducción. Y cómo el deseo no podía pasar por ese cuerpo. De ninguna manera. Esto de vos, ¿Qué dice? de Artaud, cuando dice para acabar con el peso de Exacto. Acá va Artaud de Alicia. El 28 de noviembre de 1947, Artaud declara la guerra a los órganos para acabar con el juicio de Dios. Artaud declara la guerra a los órganos. Es más lindo en francés porque pone pura finir, para terminar con el juicio de Dios. ¿Cómo pesa el juicio de Dios sobre el cuerpo? Yo, que es para la persona de busco, yo tengo todo en esto que vos me lo leí. Acá dice solo una frase.
Pues atadme si queréis, pero yo os digo que no hay nada más inútil que un órgano. No, esto es lo único que dice acá. Pero yo lo tengo todo entero. La próxima si querés lo digo. Bueno, ese es otro tema de por qué está estructurado o armado en mesetas. Cada meseta es una intensidad que no cesa, pero casi todas llevan un nombre o una fecha. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Lleva por nombre Artaud, esa emisión donde él se declara de alguna manera como por fuera del juicio de Dios. Cuando Ariel hablaba de la escuela tiene un ideario. No hay más centro que Dios. Dios es el centro. Sí, Alicia. Dale, dale. El micrófono. No, recordaba cuando Didi Huberman trajo la muestra Sublevaciones, ¿no? En un seminario que yo participé, él mostraba cómo las imágenes se sublevan, ¿no? Y entonces tenía imágenes de histéricas que le sacaban fotos, fotos para ilustrar un diagnóstico, una situación, como una mostración, ¿no? Para un libro. Y entonces se dejaban fotografiar y después le pedían que querían sacarse como ellas querían, Entonces muestra otra foto donde, una cosa más dinámica, saca la cama a un patio y se ponen en pose. Ahí. Sería muy lindo conseguir esas imágenes. Entonces sí. Él decía cómo la imagen se subleva, ¿no? Y en esto de sublevación. ¿No? Y esto de la imagen como un cuadro fijo, ¿no? Como una ilustración de la enfermedad. Bueno, los cuadros de Charcot haciendo su presentación clínica, claro. La gran crisis, Sí. hemos visto inclusive ahí en el hospital en Francia, cuando fuimos, ¿qué? Ah, ya dejó foto. Sí, esa es una cuestión política, era un desafío a la ciencia. Me cortad mis rizomas y entonces yo te desafío. O sea que para mí esas histéricas fueron verdaderas sublevaciones. Verdaderos actos de protesta frente al amo médico que te dice lo que vos tenés que sentir. ¿Por qué? Porque está autorizado en una teoría y en un modo de estar en el mundo. Y que tenés que desear esa vergüenza, tenés que sentirte avergonzado de lo que pensás. ¿Qué uno dice cuando yo digo, bueno, a ver, participen, pregunten, digan algo? Se hace un silencio y nos conocemos. Pero a veces en coloquios donde hay desconocidos, nos cuesta hablar. Porque a uno le da vergüenza decir algo que pueda ser valorado como ridículo, como tonto, poco importante. O sea que a uno mismo le cuesta decir algo. Estamos sometidos. Cuando les digo, me parece importante esto de poder ver un libro, ya no árbol, sino rizoma, que descentre, que no se proponga como algo a ser estudiado de memoria, porque esto no se puede estudiar. Que no se proponga como una guía. Porque esto, ¿qué decís de esto? Lo comentamos, testimoniamos. Pero un libro que entonces no pretenda elegir a un Dios. Con esto no es que yo piense que Guattari por él no tuvo lo suyo, o Deleuze también, y que de alguna manera también, como hijos de su tiempo, se jugaron su narcisismo. Cuando veamos de Ligny, el método de Ligny, que está unas líneas más que no leímos hoy, pero será el próximo miércoles, vamos a ver cómo se peleaba con Guattari, que sería insufrible, insoportable, o Freud. Pero en esas producciones
Realmente no hay separación objeto-sujeto, como no hay separación pensamiento-cuerpo, como no hay separación muerte-vida. El rizoma no admite ese tipo de formulación. Al ser un devenir perpetuo, no hay esa formulación. Ahora, digo algo tan por fuera de lo que Freud decía, cuando decía que en el inconsciente había ausencia de contradicción. Porque uno lo repite, uno dice, bueno, característica del inconsciente. Ausencia de contradicción. ¿Qué quiere decir ausencia de contradicción? Que las cosas no se oponen. Que no hay entonces una dicotomía que uno pueda precisar desde el inconsciente. Que izquierda y derecha no se pueden distinguir desde el inconsciente, sí desde el preconsciente. Pero entonces, si hay ausencia de contradicción, muerte y vida no se oponen. Bueno, obviamente que Freud no accede al concepto de rizoma, pero Guattari sí. Y a partir de este concepto uno piensa en el inconsciente, no sé, con un nuevo aire. ¿Dónde empieza el inconsciente? ¿Dónde termina? ¿Es mío? ¿Es de todos? ¿Es el planeta todo? ¿Es el universo? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el final? Sí lo hay. Porque hablar de principio y final ya es poner allí la idea de que algo empieza y de que algo termina. Fíjense la fuerza solo de pensar la concepción rizomática. ¿Cómo se detiene ese flujo? Sí, me parece que ahí es donde la educación falla porque no hace rizoma con lo planetario en los niños. Entonces hay no sé, un animal y un humano, una planta, un vegetal, los tres reinos. Hablar de reinos. Cuando fuimos al último viaje a Francia, cuando se podía viajar otro tiempo, participar del coloquio que había organizado Alush sobre la infancia, y el nombre del coloquio era La infancia es inmensa. Bueno, en ese coloquio, cada cual, éramos 4 que exponíamos, cada cual trabajó algo. Alush trabajó esa película de Marguerite Duras, de Sanfam, Los niños, que lo hemos comentado, que trataba de un chico que no quería ir a la escuela porque le enseñan cosas que él no sabe. Quiere aprender de otro modo, quiere aprender de la naturaleza, del árbol, del patio de su casa, y todo el conflicto por la maquinaria que se pone en juego, puesto que la educación en Francia, como acá en Argentina, también supongo en México, porque lo veo a Marco Antonio, y creo que Daniel sí también de México, es obligatorio. Entonces el problema es que esos papás tenían que sí o sí llevar al hijo a la escuela, puesto que es obligatorio. No podés no llevar a tu hijo a la escuela y decir, no, mi hijo va a aprender como él quiera. Fíjate que él quería aprender de la naturaleza y del contacto directo, y la escuela no le daba esa posibilidad. Y ahora estoy pensando en Ernesto, que le pasaba esto, y esta nena que hoy, cuando yo le digo, ¿cómo vas a hacer si querés saber algo? ¿Sabes lo que me contestó? No como me ha dicho Ernesto, salgo y lo busco. Busco un tutorial en Google. Pero cuando a Ernesto le muestran una mariposa clavada y le dicen, ¿esto qué es? En la película Ernesto dice, un crimen. Un crimen, un asesinato, claro. Y esa es la gran respuesta. Pero él estaba conectado. Pero tenía unos padres que le permitían esa operación, porque no le inducían a la vergüenza de no estudiar. Claro, en ese ejemplo no se te ve. El chico, ¿qué pasó? No sé, hice algo distinto. Bueno, en ese ejemplo de la mariposa, ¿qué es? Nosotros decimos una mariposa. Es como en el arte, no es el objeto. Nosotros hubiéramos dicho es una mariposa. Es un crimen, es un crimen. Claro. Lo que el arte, ¿no? Que no es el objeto esencial, sino cómo está hecho. ¿No? Y acá el chico puede decir cómo nos asombra, el arte nos asombra como el chico nos asombra. Claro. ¿Qué hubiéramos dicho? Una mariposa, vemos una mariposa, ¿cómo vamos a ver un crimen con una mariposa ahí pinchada? Claro, Es excelente. Pudimos participar en una exposición. ¿Quién es el de Esto no es una pipa?
Duchamp, no, Magritte. Magritte. Entonces, Magritte. Magritte. Pudimos participar de la exposición que se llamaba La traición de las imágenes. Entonces vos tenés la sublevación de las imágenes, y esto que me apunta recién Juan, de Magritte, donde Magritte lo que está diciendo, esto no es una pipa, es el dibujo de una pipa. Entonces, objeto, concepto, toda esta cuestión que organiza nuestro pensamiento, de una forma que nos impide pensar. Y siempre fue mi preocupación, estando en esto llamado psicoanálisis, entre comillas, ¿cómo es que no podemos pensar? ¿Por qué tenemos que repetir? ¿Por qué no podemos pensar? ¿Por qué no podemos hacer este diálogo? ¿Por qué los espacios tienen, no sé, una suerte de líder que impide que uno piense? La propuesta de Lacan de hacer un cártel era para romper la idea del grupo de estudio, sacar un coordinador. El más uno no es el que más sabe, pero prontamente fue tomado y el más uno en algunas escuelas analíticas es el que tiene la autoridad, cuando el más uno era uno cualquiera. El Duchamp justamente es uno más. Ahora lo jerarquizaron. Se jerarquizó. Me dispara un montón de cosas, pero no puedo dejar de recordar. Hay un cuadro sobre el concepto, las tres sillas. Hay una silla, está definida silla para sentarse como función de madera, está la sombra de la silla, y la tercera que no me acuerdo, pero es interesante porque el objeto, como el objeto con el mismo objeto vamos a diferenciar, bueno, hay que buscarla porque me parece que... Es difícil ponerle palabras porque como es lo irrepresentable, lo que no se puede usar, lo que no tiene palabras, yo metía la pata con Duchamp, pero me agregaba Juan, lo de Magritte, pero Duchamp piensa la vida como estando en una vitrina, como que vemos pasar las cosas. Y toda su construcción tiene ese doble momento de lo que se ve, bueno, claro, lo dado, no la casada, digo, la no casada desnudada por sus célibes, bueno, ya sabemos, es la hora, ¿no? Sí. Pero claro, es esto, ¿cómo se nos va la vida? Repitiendo, no pudiendo poner algo propio, y bueno, es lo que pensamos con estos encuentros en este espacio, más allá de que invitamos gente, tener este diálogo. Bueno, acá nuestro operador me manda en relación a esto que ya escucha tanto que ya está medio metido, pobre, me dice el ejemplo del Principito cuando muestra muestra el dibujo de la boa comiéndose el elefante y les pregunta a todos los adultos que se encuentran en su camino, les pregunta si no les da miedo. Y la respuesta de todos los adultos es, ¿cómo me va a dar miedo un sombrero? O sea, no entendieron nada, ¿no? Tomaron el objeto como... Este libro va a eso porque busca entonces ver las cosas de otro modo, con líneas, con intensidades. Yo creo que aproximaría mucho esto del devenir animal, poder pensar de otro modo. Qué felices seríamos si podemos perder la relación de causa y efecto. Porque podríamos vivir la vida, como decías, el ready-made, lo dado, de una forma que cuestionaría menos. Todo eso es bueno, Estela se compromete para la próxima a ver algo de Deligny, que está citado acá. Igual la próxima va a ser después de... Bueno. de Lev. No, después de Lev, no, de Valentín. Perdón, de Valentín, sí, de Valentín. Pero... no, entonces no va a tener mucho que ver. Sí, va a tener muchísimo que ver. Vamos a seguir, como les decía, ya vamos terminando, quienes puedan entonces tomar el texto para que el diálogo sea sobre algo que nos permita tener ese rizoma. Incluso cuando lo escuchen a Valentín es un tipo muy agradable, muy interesante, trabaja en París 8, en París 8, que era Banzano. Sí, toda la historia de Banzano que fue quitada por el gobierno y llevada a otro lugar. Bueno, él trabaja allí. Yo lo conocí a partir de una exposición que hice ahora, pero por Zoom, porque no se pudo viajar.
y de ahí se enlazó con él para hacer esta presentación que tendremos el 4 de septiembre, que seguramente nos va a deleitar con estas cuestiones que él también conoce. Así que bueno, por hoy dejamos acá. Ya tengo un gato que está entrando acá. ¿En qué horario sería la 14 presentación? horas Argentina, pero si miras la publicidad, están todos los horarios. Sí. Bueno, la gata quiere salir en Siempre, la cámara. Ahí está. siempre sale. Yo estoy atendiendo y ella... Devenir animal. Devenir animal. Sí, acá, Exacto. acá somos bastante animales. Pero te digo, a las... No, lo tengo acá, a las ya te lo digo. 13 yo. Si me cuenta mi Debe teléfono, ser a las 14. debe ser 14. No, pero yo no tengo las 13, perdón. No puede ser. Pero en la página de sale nomás. Ah, sí, 13 horas A las 13, Argentina. sí, a O sea las que 14 estaba estoy equivocado loca. yo. 13 horas Argentina, México, ¿qué son? ¿11 horas, Marco? 11 horas. México, y de Francia 18 horas. Así que los esperamos 4 de septiembre, vamos a escuchar a Valentín, va a ser bilingüe, va a estar mi profesor ahí ayudándonos con la traducción, porque a mí me cuesta mucho lo que es en directo, digamos, en simultáneo. Y recuerden que nosotros vamos quincenal, porque el miércoles pasó y hubo gente que Se entraba, conectó, va a ser quincenal. Yo me di cuenta después como me avisaba. Gracias. No, a ustedes Pero gracias es y bueno, quincenal. buenas noches y nos veremos El sábado. el sábado y luego el próximo miércoles quincenal. Hasta la próxima. Chao, Adiós a buenas todos. noches. Buenas noches. Adiós.